Continuamos con la segunda parte de esta clase. En esta ocasión nos vamos a centrar en el tema de la ciudadanía. Para comenzar vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué es la ciudadanía? Como ustedes podrán ver acá hay tres definiciones distintas pero que tienen elementos en común. Comenzamos con el primero, que dice que es una condición que permite a los individuos ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. Algunos de esos derechos, como el de sufragio, pueden ser ejercidos por personas que no sean nacionales, pero ello ocurre por excepción y sobre la base de ciertas condiciones. Lo normal y regular es que los derechos políticos sean exclusivos de los ciudadanos. La segunda definición nos señala que es un estatuto que gozan ciertas personas y en virtud del cual éstas pueden ejercer derechos políticos. Y la tercera definición define ciudadanía a partir del rol del ciudadano. Y frente a esto nos señala que es aquel nacional de un Estado que puede participar a plenitud de la vida política del mismo, ejerciendo los deberes y derechos políticos. A continuación, nos va la misma clase a llevar a aclarar en sí qué es lo que implica la ciudadanía en cuanto a deberes y derechos de quienes la ejercen. Desde una perspectiva más amplia, ser ciudadano implica poseer una serie de derechos y obligaciones que se cumplen en beneficio del bien particular y del bien común. Ahora bien, lo que nosotros vamos a analizar ahora es la ciudadanía desde una perspectiva jurídica. Y desde ese punto de vista, los requisitos para ser ciudadano en Chile están consignados en el artículo 13 de la Constitución Política vigente. De acuerdo a esto, el primero de los requisitos es ser chileno, es decir, tener la nacionalidad chilena. El segundo es tener la mayoría de edad, es decir, cumplidos los 18 años. Y el tercero es no haber sido condenado a una pena aflictiva. La pena aflictiva es toda aquella que implica por lo menos 3 años y un día en adelante de cárcel. Por tanto, es una condena privativa o restrictiva de la libertad de una persona y eso a su vez conlleva la pérdida de los derechos políticos de la misma persona. Ahora bien, ¿qué derechos otorga la ciudadanía en nuestro país? Básicamente dos cosas. La primera es el derecho a sufragio. El sufragar significa votar, participar en procesos eleccionarios, manifestar la opinión a través de un voto. Y lo segundo es, en este caso, optar a cargos de elección popular, es decir, que yo pueda candidatearme, postularme a un cargo de manera independiente o a través de un partido político. ¿Qué ocurre con los ciudadanos chilenos en el extranjero? Bueno, esta pregunta evidentemente está directamente relacionada con qué ocurre respecto a el derecho a sufragio, ¿cierto? Que es a manifestar la votación frente a algún proceso eleccionario, a participar directamente en elecciones. De acuerdo a eso, ¿cierto? Sí podrán sufragar desde el extranjero en elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. ¿Ya? Hay una ley específica que establece el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral. ¿Ya? Y esa misma ley regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, de acuerdo también a la Constitución vigente. Existe una particularidad que está representada por la situación de los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Y en segundo lugar, por todas aquellas personas que obtuvieran la nacionalidad por gracia. Esta situación implicaría que estas personas podrían acceder a la ciudadanía con derecho a sufragio siempre y cuando cumplan con un requisito, y ese requisito es estar avecindados en Chile por lo menos por más de un año, es decir, residir, vivir en nuestro país por más de un año seguido, de corrido.
Ahora bien, nuestra Constitución no solo otorga el derecho de votar a los chilenos, sino que también a los extranjeros. Así, en relación con el derecho a sufragio activo, en la Constitución vigente, concretamente en el artículo 14, se plantea que los extranjeros que viven en Chile, es decir, que están avecindados en nuestro país por más de 5 años continuos, que son mayores de 18 años y que no han sido condenados a pena aflictiva, tienen derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley. También pueden optar a cargos de elección popular, lo que se llama sufragio pasivo, y se requiere que los extranjeros hayan obtenido la nacionalidad chilena y además que hayan transcurrido 5 años desde esa fecha. Sin embargo, las personas nacionalizadas de esta forma no pueden postular al cargo de presidente de la República, cosa que también está planteada en la Constitución vigente. Así como la ciudadanía se adquiere, también puede perderse. La Constitución, en el artículo 17, establece estas causales de pérdida de la ciudadanía, dentro de las cuales tenemos la siguiente. En primer lugar, y obviamente por pérdida de la nacionalidad chilena. Evidentemente ya sabemos que la nacionalidad es un prerequisito de la ciudadanía y no al revés. En segundo lugar, por condena a pena aflictiva, que ya señalamos que es esta que implica 3 años y 1 día de cárcel por lo menos. Y en tercer lugar, por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes que hubieran merecido además pena aflictiva. En el caso de los condenados a pena aflictiva, esto es, condenados a penas de presidio o reclusión, entre otras superiores a 3 años y 1 día, la ciudadanía se recupera una vez extinguida la responsabilidad penal, mientras que quienes son condenados por delito terrorista o por tráfico de estupefacientes pueden solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. El derecho a sufragio puede suspenderse por causales que están establecidas en la Constitución y concretamente en el artículo 16. La primera de ellas es la interdicción en caso de demencia. Esta es una declaración que hace un tribunal competente y que reconoce que una persona está incapaz de realizar actos jurídicos. Entonces la interdicción dura tanto como la causal, en este caso la demencia, que la provocó. De modo que si la persona afectada logra superar su estado de demencia, debe ser revocada la resolución judicial que estableció la interdicción. Y aclarar que la palabra interdicción significa prohibición, en este caso prohibición de votar. En segundo lugar, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Ya sabemos que la pena aflictiva en Chile es privativa de libertad y que se sanciona con un presidio, reclusión, confinamiento, por una relegación que va desde los 3 años y 1 día de cárcel hacia arriba, ¿ya? Y en el caso del delito terrorista, no importa si implica o no pena aflictiva. La tercera causal es por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso 7 del número 15 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho a sufragio lo recuperarán al término de 5 años contados desde la declaración del tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 7 del número 15 del artículo 19. Es súper enredado, pero lo voy a tratar de explicar. Esta última causal se refiere a los casos en que el Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo del Estado, declarase inconstitucionales, es decir, que pasan a llevar la Constitución a movimientos o partidos políticos que no respeten los principios democráticos y constitucionales o procuren establecer un régimen totalitario o inciten a la violencia como un método de lucha política. Y a los ciudadanos individualizados por pertenecer a estos movimientos declarados inconstitucionales se les suspende el derecho de sufragio por 5 años. Y al cabo de los 5 años de suspensión, el derecho de sufragio se recupera a través de una ley de quórum calificado. Eso del quórum lo voy a explicar más adelante, una vez cumplida la condena.
Entonces, este quórum calificado o esta ley de quórum calificado significa que para ser aprobada, modificada o derogada, derogada igual anulada, se requiere de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio del cargo. O sea, el 50% más 1. Como es ya tradición y a modo de cierre, haremos una síntesis de las principales ideas tratadas hoy, tanto en la primera parte como en esta. Entonces, comenzamos con recordar que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a un individuo con un Estado. Dicho vínculo puede adquirirse a través de dos formas. La primera a través de lo que se llaman fuentes naturales originarias y biológicas, mediante los criterios de jus solis y jus sanguinis, y la segunda mediante forma legal derivada o adquirida, donde encontramos la carta de nacionalización y la nacionalidad por gracia. Así como la nacionalidad tiene fuentes de adquisición, también existen causales de pérdida de la misma, como la renuncia voluntaria, la existencia de decreto supremo en caso de prestación de servicios a países enemigos de Chile en una situación de guerra, por cancelación de la carta de nacionalización, por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Y en todos estos casos, estas personas podrían ser rehabilitadas mediante una ley. A su vez, existen situaciones excepcionales. Existe la posibilidad de adquirir la doble nacionalidad en el caso de que Chile, por ejemplo, tenga algún acuerdo con un país en particular. Y también existe la condición de apátrida, pudiendo obviamente también quedar caducada y acceder a tener una nacionalidad, en el caso de Chile también, mediante un recurso de reclamación de la misma. Ahora bien, respecto a la ciudadanía, esta es una condición que permite a los ciudadanos ejercer los derechos políticos de manera general, y en lo concreto muchas veces se ve reflejado en el acto del sufragio, es decir, en este caso de la emisión de un voto. Al igual que la nacionalidad, conlleva deberes y derechos. Dentro de los requisitos básicos para acceder a la ciudadanía está contar con la nacionalidad chilena, tener un mínimo de edad que es 18 años, no haber sido condenados a pena aflictiva. Y en lo concreto, los derechos que otorga la ciudadanía desde el punto de vista jurídico es sufragar, votar y optar a cargos de elección popular. La ciudadanía también, en este caso el derecho a voto, también se extiende a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, pero mediante unas leyes y algunas condiciones que implica inscribirse en los registros electorales. También vimos que se puede extender la ciudadanía a algunos casos particulares que ya habíamos mencionado, y que esos casos particulares implican un requisito en común, que es vivir por lo menos un año en Chile de manera continua. Y también los ciudadanos extranjeros, cumpliendo ciertos requisitos, como por ejemplo vivir continuamente en Chile por lo menos por un lapso de 5 años, podrían acceder a ejercer sufragio en nuestro país. Al igual que en el caso de la nacionalidad, la ciudadanía también puede perderse. Por ejemplo, obviamente por pérdida de la nacionalidad chilena, entre otras dos situaciones. Y respecto a el derecho de sufragio en particular, este puede ser suspendido mediante 3 causales. Una es la interdicción en caso de demencia, es decir, la pérdida de las facultades mentales, estar acusado por conducta terrorista y también haber sido sancionado mediante un tribunal constitucional por conductas antidemocráticas. Bien, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Recuerden que esto va vinculado a una guía del mismo tema. Y en las próximas tutorías espero que planteen todas las dudas que tengan al respecto, ya sea de esta clase o de la guía que va vinculada. Bien, que tengan una buena jornada y hasta pronto.